Enfoque F, un espacio con perspectiva de género. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Enfoque F, un espacio con perspectiva de género, esta vez conducido por Aleidi Castro Velasco y de Israelí Ángel Cifuentes. Hoy tenemos un programa interesantísimo. Quédense, señoras y señores, quédense abuelitos y abuelitas, quédense también los niños, porque hoy hablamos de pensión alimenticia también para los niños, y quédense diputados y diputadas de Chiapas y de las otras entidades de la República, porque hoy vamos a hablar de interesantes temas. ¿De qué vamos a hablar? A ver, recuérdame, ¿no? Serían de los códigos penales. Códigos penales y códigos civiles de Chiapas y de otras entidades de la República, en donde hablan de deudores morosos, deudores alimentarios morosos, aquellos que no pagan la pensión alimenticia a tiempo, del registro de deudores alimentarios morosos que hay en Chiapas, que también hay en la Ciudad de México y hay en otras entidades, y hay otros estados de la República que no lo tienen. Los estamos mandando a trabajar. Así que quédense en este programa, les va a gustar a todas y a todos. Bueno, pues yo quedé picado con el tema del incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar del que estuvimos hablando hace 8 días. Sobre todo porque hay muchos casos más que inclusive siguen presentándose, llegando a nuestra redacción a propósito de este programa. Tuvimos buena respuesta del programa anterior en el que estuvimos hablando de la ley Sabina y de todo lo que hablamos. ¿Te acuerdas? Sí, profe, así es. Un tema muy interesante que la verdad nos da alegría, y digo nos da porque usted está igual que yo al saber de que fue de gran ayuda y que están respondiendo. Es que es una problemática que está presente en todas partes, inclusive lo mencionamos cuando dimos el dato de los 50,000 casos que hay en el país. Un número aproximado, pero es demasiados casos. Bueno, pues ese tema hay que continuarlo ahora hablando de nuestro Código Penal y de los otros códigos penales, porque no tenemos en México un solo código penal. Tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales únicos que rige para todo el país. Así es. Pero diferentes códigos penales, 32 códigos penales. Y también vamos a revisar qué dicen los códigos civiles. Exactamente. Sí. Los 32 códigos civiles. Los 32 códigos civiles que, bueno, estuvimos trabajando. Sí. Qué trabajo tan pesado, ¿eh? Sí, bastante. Bueno, el descargar los códigos es lo pesado, el revisar los códigos es más pesado todavía. Así que de eso vamos a hablar hoy. En el caso del nuestro, el Código Penal chiapaneco, se habla de las obligaciones del delito de incumplimiento de asistencia familiar en el artículo 191. Ahí lo podemos encontrar. Y dice textualmente que comete el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar todo aquel que abandone sin causa justificada, porque pudiera hacerlo por alguna causa. Claro. ¿Verdad? Sí. Pero pues, si no hay ninguna causa justificada, no tiene por qué abandonarlo, y a quien lo haga, incurre en este delito, en el delito de obligaciones de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Ahora, para que esté este delito ya ahí tipificado, significa que en el Código Civil hay un mandato. Y por eso también nos fuimos a revisar nuestro código. ¿Quiénes están obligados a suministrar alimentos?
Nuestro código penal lo dice. A ver, ¿qué dice? Los cónyuges. Eso. El esposo a la esposa, ¿no? Exacto. Pero también al revés, la esposa Al esposo. al esposo. Los concubinos. ¿Qué significa? El concubino. El concubino o a la concubina. Sí. Y la concubina al concubino. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, pero también al revés. Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. Sí, porque los padres vamos a llegar a ser viejitos, viejitas, y ya no vamos a poder trabajar. Cuando ya no podamos trabajar, podemos decirle al juez, tengo un hijo, y el hijo, o tengo una hija, o tengo los dos, y yo ya no trabajo, y ya no tengo posibilidades de conseguir para seguir viviendo. Señor juez, por favor, quiero que le obligue a mis hijos que no me quieren dar nada por su propia voluntad, quiero que los sentencie a darme pensión alimenticia porque lo necesito. Profe, entonces tengo una pregunta ahí. Un ejemplo. Pongamos mi caso, por así decir. Ya veo que pues yo ya estoy casada, ya no vivo con papá, mamá falleció. En este caso, me enteré en este día, no tengo una muy buena relación con papá, pero de repente si lo encuentro o así y me habla, pues igual le hablo, ¿no? Él se juntó de nuevo con una persona más joven. Mi pregunta es, así como él, que se volvió a juntar o a casar, porque no sé la verdad, y ya tuvo un hijito, ¿nos puede demandar a nosotros para darle pensión o en este caso sería el alimento? ¿Para él? ¿Sí? ¿Para tu él? papá? ¿Sí? Pues si no está en condiciones de trabajar, tanto a ti, si tienes hermanos, a tus hermanos, como al hijito, si el hijito de la otra familia, de la otra esposa, ya tiene trabajo, todos los hijos estarían obligados. El juez va a decir, bueno, como son 6, pues solo les voy a indicar que 10% cada uno, ¿no? O si de los 5 hay uno que no tiene posibilidades porque quizá tenga una discapacidad, bueno, hay uno menos, hay uno que no daría, pero sí todos los hijos estarían en obligación de suministrarle. ¿Hijos registrados o hijos puede ser un ejemplo? Porque él tuvo otras parejas antes de mamá. Y hasta donde yo sé, yo no los conozco, pero hasta donde yo sé, tengo medios hermanos, porque así se le llama, ¿no? Entonces también hermanastros. Entonces también ellos, estarían obligados. Ajá, aunque él no se haya hecho responsable antes, no los haya crecido, no los haya hablado desde pequeño, no sé. Sí, está muy buena la pregunta. Si los hijos están registrados, en su acta de nacimiento aparece él como papá, esos hijos están teóricamente obligados. Claro, si el hijo acredita que nunca tu papá les dio alimentos ni para la escuela, es decir, alimentos incluyen no solo comida, eso lo debe saber las mamás. Ah, perfecto. Es alimentos, es vestido, es educación, inclusive recreo. Todas sus necesidades se debe cubrir con la pensión alimenticia. Entonces, si los hijos o un hijo o una hija acreditan que tu papá nunca los apoyó, nunca les dio alimentos, siempre los tuvo abandonados, si ellos acreditan eso, no estarían obligados. Ah, ok. Pero a ti te vio crecer, te dio primaria, te dio secundaria, no sé si también la preparatoria, pero te apoyó por lo menos hasta los 18 años, a tus hermanos también. Apoyar en el aspecto de dar un hogar, porque se puede decir que yo a mis 14 años me independicé en la forma de que yo ya trabajaba y pues yo ya metía o ya ingresaba, por así decir, gastos a casa. Tal vez no era mucho, pero apoyaba con algo a mamá más que nada, porque era pues, así como también comentábamos que eran trabajos sin sueldo.
Entonces los apoyaba yo, pero sí ya no le pedía que zapatos y pues la prepa pues ya... Pero llegabas a dormir en la casa de él. Sí, sí, claro. ¿Hasta los cuántos años? Pues como mis 22 años, que Sí, fue que falleció mamá. estás obligado. Aunque él ya tenga otra familia. Bueno, es cuando él no esté en condiciones de eso sí, ya entendí. darse alimentos. Perfecto. Sí, sí. Cuando él ya no pueda trabajar. Sí, ya cuando ya, un ejemplo, que tuvo un accidente y sin querer perdió la pierna. Sí. Y ya no puede caminar, ahí es donde nosotros, o él, en este caso sería él, nos demandara a nosotros para la pensión alimentaria. Sí. Y quien no haya recibido lo mismo de manera recíproca cuando fue bebé, pues que lo acredite. Y tengo otra pregunta, aprovechando. Y un ejemplo, yo ya estoy casada, y si yo me llegara a pasar algo, yo no puedo demandar a él, porque se confunde eso. Si él está bien en condición, trabajando y todo, pero yo sufro el accidente y como comentamos, viceversa, pierdo la pierna, no puedo trabajar, no puedo generar ingresos, por así decir, ¿puedo demandarlo aunque yo ya esté casada? Ahí el inmediato responsable es mi pareja. Ajá. Okay. Él. Le comento eso porque ya veo que muchos pues dicen, bueno, pues si él me va a demandar, a veces como hijos pues somos tan, ¿cómo se puede decir? Por no decir cerrados o no nos preparamos, pues decimos, bueno, si él me demanda, yo por qué no, nos sentimos como con ese derecho, ¿no? Sí, nadie puede quedar sin los alimentos, nadie puede quedar en el abandono. Abandonar a una persona es delito. Si se diera el caso que tu esposo te incumple porque a lo mejor quedó también en las mismas condiciones, sin una pierna, bueno, ahí tu papá, inclusive tus hermanos. Es decir, a los familiares que tengas que estén en condiciones de aportar, de trabajar, de hacerse de recursos, a ellos el juez les puede ordenar. Y puede darse inclusive hasta el 4º grado. O sea, familiares de 1er grado, de 2º grado, de 3er grado, de 4º grado, estarían obligados, los puede obligar el juez a apoyarte con los alimentos. Ok. Bueno, sigamos con lo que dice el Código Civil, el adoptante y el adoptado. Es decir, si alguien adoptó a un niño y le llamó hijo y lo inscribió en el registro civil como tal, él como papá y el otro como hijo o como hija, bueno, el adoptante tendrá la obligación de darle alimento a su adoptado. Si se diera el caso de una separación, y al revés, cuando el adoptante ya se haga viejito, bueno, el adoptado que recibió los alimentos cuando era niño, tendrá la obligación de darle alimentos al adoptante. Sí, a quien lo eligió como hijo. Claro. ¿Qué dice el Código Penal en este caso, el chiapaneco? Está en el artículo 192. Dice, al responsable del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar se le impondrán, óiganlo bien, de 2 a 6 años de prisión. 2 a 6 años. Y dice, como reparación del daño, el pago de las cantidades no suministradas oportunamente. Ojo aquí, cuando habla de reparación del daño. Como reparación del daño dice pagar las cantidades no suministradas. A ver, aquí tenemos un ejemplo muy práctico que inclusive mencionamos la vez pasada. R. Cancino Gordillo. Él ha llegado a acumular hasta 30,000 pesos, pero hay otros, hay muchos, hasta 30,000 pesos. Y ha pagado de un solo pago, una sola emisión, los 30,000, aunque sea obligado por Enfoque F, porque Enfoque F tiene ese poder. Claro. Obliga a los papás guajolotes a cumplir con sus obligaciones. Bueno,
Pero aquí habla de reparación del daño. Pagar las cantidades que no pagó no es reparar el daño. Yo considero, no sé cómo lo veas. Porque si el señor R. Cancino Gordillo debía 30,000 pesos porque se le acumularon 10 meses sin darle un solo peso a su hija, ¿qué hizo la mamá? Como no le llegaba la pensión alimenticia, en primer lugar fue a conseguir dinero prestado. Sí, endeudarse. Y a ver, ¿quién da dinero así sin intereses? La verdad, en esta época nadie. ¿Sí? Siempre es con intereses que al 10 o inclusive muchos hasta el 16% de interés. Si va al banco, el banco tiene sus porcentuales, pero nadie da dinero prestado en un crédito sin cobrar intereses. ¿Eso qué significa? Que recibió la ex de R. Cancino Gordillo, recibió los 30,000 pesos, pero ese dinero lo tuvo que repartir en dos tantos. Uno, para pagar lo que ya debía, el principal, la deuda principal, y la otra parte para pagar los intereses. Todos los intereses, claro. Entonces, no vio nada. ¿Sí? No hubo reparación del daño, solo cumplió con sus obligaciones. Pero no es el único daño, porque la mamá sufrió bastante en su corazón. Usted está hablando de, ahora sí, que si necesitaba de alimentos, así, pero opino lo mismo que usted, como usted dice, el cumplir, después de tanto tiempo no cumple o no cubre el daño que al hijo le causó en el aspecto de, puede ser salud, puede ser psicológicamente, emocionalmente, porque ¿qué hacen? Me imagino, ¿verdad? Que así como él, pues dejó de visitar al hijo también, de ver y el niño estaba acostumbrado a ver al papá, a ver los dos. Entonces creo que también es un daño emocional y psicológico. Que no se cubre. No puedes, siento que no hay dinero del mundo que pueda cubrir esos daños. Correctamente. Sí, porque ¿qué dice el niño o la niña? Mi papá no me quiere. Sí. Y eso es impacto en el desarrollo emocional, afectivo. Entonces, no se está reparando ese daño. ¿Y qué hace el deudor? No sé si bueno, y si no me corrige, profe. Lamentablemente, en este caso vamos a hablar deudor hombre. ¿Qué hace después de reparar el daño, como ellos lo llaman? Quieren recuperar también el cariño o el amor del hijo. Pero si ya un niño tiene la suficiente edad de 12, 13 o 15 años, pues ellos ya se dan cuenta también, ya no los puedes engañar como uno de 3, 4, 5 años. Entonces, ¿qué dicen? Pues ya el cariño que uno como hijo, porque yo también soy hija, siente hacia los padres, pues se va acabando. ¿Y qué dicen? No, es que tu culpa, y ahí quién culpa, a la madre o al padre que tenga a los niños, ¿no? Tú le enseñaste a que nuestro hijo o mi hijo, en este caso, me deje de querer. Ajá. Aunque no sea cierto, porque los hijos son inteligentes. Sí, claro. Las hijas son inteligentes y ellos ven. Pero bueno, siempre se trata de culpar a los otros. Hay algo más y está muy importante esto de nuestro Código Penal chiapaneco. Hay que echarle un aplauso porque tiene un dato muy bueno en su artículo 197 bis. Y dice, tratándose de los delitos de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, si se acumula en este caso un buen número de días, 30 días, el juez deberá ordenar el registro del deudor alimentario moroso en el registro de deudores alimentarios del estado de Chiapas. Así es. Buenísimo. Un artículo muy bueno, la verdad. Anótenlo, señoras, ¿no? Anótenlo, porque pueden ustedes ir ante
la oficialía del registro civil a registrar a su deudor. Y aquí no solo dice si es de papá a mamá, dice deudor alimentario. Puede ser deudora alimentaria y puede ser de esposo a esposa y de esposa a esposo y puede ser de papá a hijo si el demandado es el hijo. Hijo a papá. Sí, si es deudor alimentario en Chiapas con 30 Aquí no días. importa el género, más que nada. No importa. Así es. Pero sí contamos en Chiapas con un registro de deudores alimentarios y ahí pueden. ¿Qué se necesita llevar? Lo mencionamos en el programa pasado. Revisen qué dijimos en el programa anterior. Así es. Ahí están los requisitos. Porque este artículo queda súper con el programa anterior, de muchos puntos de vista que dimos, para que también ellos no solo aparezcan una vez ellos apareciendo en el registro de deudores alimenticios, pueden aparecer, como comentamos esa vez, antes de casarse, en prestaciones de bancos. O sea, revisen, ahora sí que la plática anterior está muy buena, la verdad. Sí, muy bien. Vayan y chequen qué fue lo que platicamos y de alguna manera lo vamos a ir comentando en este programa también. Pero sí, contamos en Chiapas con el registro de deudores alimentarios, pueden acudir ante el registro civil, deben llevar sobre todo la orden del juez y la sentencia en donde dice a qué cantidad está obligado a pagar y cuántos días lleva sin cumplir. En el caso de Chiapas, 30 días. ¿Qué dice el Código de Aguascalientes? Porque revisamos 32 códigos civiles y 32 códigos penales. A ver hasta dónde llegamos a platicar el día de hoy. El Código Civil de esa entidad dice que cuando uno de los cónyuges no estuviese presente o estándolo, rehusara entregar al otro cónyuge lo necesario para los alimentos de este y de los hijos o de los hijos, será responsable de las deudas que el otro cónyuge contraiga para cubrir esa necesidad. Aclarando, aquí está una aclaración, solo en la cuantía estrictamente necesaria para ese objeto y siempre que no se trate de gastos de lujo. Así es. Pero esto es importante porque en nuestro Código Civil no lo menciona. No lo menciona. Y aquí sí estaríamos hablando de reparación de daños. Aquí sí estaríamos hablando de reparación de daños. Para que nuestros diputados, nuestras diputadas chiapanecas no solo vayan a levantar la mano, sino piensen, arrastren la pluma o tundan el teclado de su computadora o le digan a sus asesores que hay que trabajar para actualizar nuestro Código Civil. Por eso estamos haciendo este ejercicio de derecho comparado, para que tomen nota, señores diputados, señoras diputadas. Entonces, el deudor alimentario, que por su culpa, por su incumplimiento, su esposa vaya y se endeude, tendrá que cubrir esa deuda, ¿no? Pero dicen que no se trate de gastos de lujo. El Código Penal, también de esa entidad, dice, antes, acá en Aguascalientes no se ve que tengan un registro de deudores alimentarios morosos. Entonces, también los diputados locales, las diputadas de Aguascalientes, tienen trabajo. Que se pongan a trabajar también. Que hagan que hagan su propuesta de iniciativa de reforma de su Código Civil para que también, o en su Código Penal, porque hay estados que lo tienen en su Código Penal. Entonces, que hagan la reforma a su código para que, como en el caso de Chiapas, tengan su registro estatal de deudores alimentarios morosos y le obliguen a través del juez a que su oficial del registro civil haga ese registro y le entregue a la esposa o a la mamá de los niños o a los niños, le entregue su certificado de deudor alimentario. Bien, pero entonces, ¿qué dice el Código Penal?
Dice, al responsable de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar se le aplicarán de 6 a 3 años de prisión. ¿Cuánto decía el de Chiapas? Ojalá, sí es bastante. De 2 a 6 años de prisión. Aquí de 6 meses. Así es. A 3 años, es la mitad, ¿no? Menos ¿Sí? todavía. Bueno, esa es la sanción de 6 meses a 3 años de prisión. Y también los condenan al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. No dice solo a pagar las cantidades adeudadas. No, dice Al pago daños total y de la perjuicios. reparación de daños y perjuicios, además de la suspensión o privación de los derechos de familia. Siento que en ese aspecto está mejor que el de Chiapas. Está mejor. ¿Por qué? Porque, como comentábamos de R. Cancino, Ajá. él pagó... Gordillo. Pues, exacto. Él pagó solo los 30,000 que Ajá. debía. Más como comentábamos, la madre se endeudó Sí. y esos 30,000 no vio nada, no le quedó nada. Y en este caso es muy diferente porque te obliga, si en este caso R hubiera cometido eso en Aguascalientes, aparte de los 30,000 pesos que tenía que pagar, la madre iba a pagar los 15,000 y iba a pagar lo que es Daños y perjuicios. exactamente, que en este caso serían los intereses. Sí. ¿Ah? Sí. Ahí se miraría, pero ¿usted cuál ve mejor de los años de prisión? ¿Chiapas Pues o Chiapas dice de 2 a 6 años. Como Ya, que lo piensan más en Chiapas para irse a la cárcel, no que en el otro, ¿qué dice? de 6 meses a 3 años de prisión. Pasan rápido, van a decir. Y además los beneficios, como no se superan los 5 años de prisión, bueno, salen libres, alcanzan beneficios sin ningún problema. Así que, bueno, tiene sus pros y sus contras nuestros códigos y el de ellos. Vámonos a Nuevo León, al Código Civil de Nuevo León. Aquí de entrada hay que decir que en Nuevo León no se cuenta con registro de deudores alimentarios. ¡Tache! Tache para Malísimo. el Código Civil de Nuevo León. Le ganamos. Sí. Bueno, y el Código Penal dice: al que sin motivo justificado incumpla sus obligaciones alimentarias, es de 1 a 6 años de prisión y multa de 180 a 360 cuotas. La pérdida de derechos de patria potestad, etcétera, y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente por el imputado. Otra vez el mismo problema de nuestro código chiapaneco. Así es. Como reparación del daño no se puede considerar el pago de las cantidades no suministradas. Ahí solo cumple con su obligación, pero el daño no queda reparado. Ya hablamos ampliamente de esto. Sí. Así que ahí sí. Pues hasta ahorita me va gustando más el de Aguascalientes. Aguascalientes en este aspecto. Nuevo León, la verdad, tache para mí total. Sí. Eso. Empezando con el Código Civil, por favor, Nuevo León, hay que trabajar en eso. Urge. Como dijo un clásico Comitán, pilas. Sí. ¿Verdad? Sí, él sí necesita, pero urgentemente, por favor. Trabajen, para eso les pagan. El artículo 281 de otra vez esta misma entidad dice que el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias respecto del cónyuge, de la esposa o del esposo, se perseguirá a petición de la parte agraviada. Ojo, es decir, la persona acreedora a quien le van a dar los alimentos, a quien le debe los alimentos, debe ir ante el Ministerio Público y presentar su querella, ¿no? Es delito de querella respecto del cónyuge, de la cónyuge, pero hace una acotación: si el acreedor
Si a quien le deben los alimentos son los hijos, se perseguirá de oficio. ¿Qué significa de oficio? Que lo puede ir a denunciar el vecino, la vecina, y el Ministerio Público no va a decir que venga su papá, que venga tal persona, sino cualquier otro ser humano puede llegar y decirle al Ministerio Público: castigue, persiga este delito. Eso significa perseguir de oficio. No lo hace la Fiscalía, no porque ya se enteró, oficiosamente va a perseguir un delito. No, hay que darle impulso, hay que exigirle, hay que presentarse, algún ciudadano, alguna ciudadana debe presentarse a iniciar la querella, porque nunca ningún fiscal del Ministerio Público va a hacer una investigación de motu propio solo porque se persiga oficiosamente. Tienen muchos expedientes penales que trabajar, que procesar, y por eso, o por lo que sea, pero los delitos que se persiguen de oficio no se persiguen oficiosamente. En realidad, se debe decir, tal vez un escandaloso asesinato, ahí sí se active de manera automática. En Chiapas, el delito de violencia familiar se persigue oficiosamente. Sin embargo, ¿cuántos casos se dan? No podrían darse abasto si atendieran todos esos casos. Tiene que ir la víctima a presentar su querella. Y entonces el Ministerio Público sí activarse y tiene que darle impulso procesal, desafortunadamente, pero por lo menos así dice este código, así dice. Ahora vayámonos a Chihuahua. Hicimos la comparativa, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, ahora vamos a ver cómo está el Código Civil y cómo está el Código Penal. El Código Penal. Perdón, es Colima. Nos vamos a Colima. Vamos a Colima. ¿Qué dice el Código Civil de Colima? Dice: aquella persona que incumpla con sus obligaciones de asistencia familiar por un periodo de 90 días se constituirá en deudor alimentario moroso. El de Chiapas, ¿te acuerdas? Sí. 30 días. 30 días. Y aquí 90 días. Estamos decir, hablando de 3 meses. 3 meses. En Chiapas con un mes. Con un mes. Así es. Así que si ya se retrasó un mes y un día, ya, vámonos, ¿no? Así ya es. Al siguiente día. No, ¿y aquí tiene que esperar 3 meses? ¿Se imagina? Sí, en Colima, tache. No. Tache al Código Civil. Bueno, pero por lo menos tiene. Pero para Aguascalientes prefiero el Código Civil de Colima, porque al menos ahí sí se considera deudor alimenticio moroso. Sí. El otro no se considera, no hay registro alguno que pueda salvar tan siquiera el código. Entonces le pusimos tache respecto de Chiapas, pero no respecto de los... Está avanzado porque cuenta con registro de deudores alimentarios morosos. Así es. Y lo dice así: el juez de lo familiar ordenará a la Dirección General del Registro Civil su inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, proporcionando al registro los datos de identificación del deudor alimentario, sus generales, ¿no? Sí, su nombre, sus apellidos, su domicilio, ¿no? Y estos serán proporcionados al juez por el acreedor alimentario o por quien legalmente lo represente. Es decir, se tiene que pedirle al juez que emita la orden, diciéndole: señor juez, usted emitió una sentencia en contra de mi papá o en contra de mi esposo y no está cumpliendo, ya lleva 90 días en el caso de esta entidad. Bueno, quiero ir a registrarlo, por favor, deme la orden. ¿Y qué dice su Código Penal?
¿De quién estamos hablando, Aleidi? Colima. De Colima. Su código penal dice que al que niegue o no cumpla con los deberes alimenticios en los términos que establece este artículo respecto de sus ascendientes, descendientes, cónyuge, concubino, acreedores alimenticios de cualquier persona incapaz de valerse por sí misma, bueno, se le impondrá una penalidad de 1 año. 1 año a 5 años de prisión. Aquí es una media aritmética de 4 años. En el caso de Chiapas es 2 a 6. 2 a 6 años. 2 más 6, 8. Prácticamente tiene la misma penalidad, porque tiene la misma media aritmética. En Aguascalientes, Sí. Comparando Aguascalientes, sí, no, gana. ¿verdad? Sí. Gana Aguascalientes en el aspecto de por 1 año, porque es de 1 a 6 años de prisión. 1 más 6, 7, 3 y medio. Aquí es 1 a 5. 1 más 5, 6, su media son 3. 3, así es. Sí. Y el más alto, que viene siendo Chiapas. 2 a 6, 8, 4. Sí. Bueno, y también le imponen una multa equivalente, bueno, va de 30 a 100 unidades de medida y actualización. ¿Qué es la unidad de medida y actualización? Es una referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones, en este caso, alimenticias. Las UMAS tienen actualmente un valor de 96 pesos, 96.22. Aquí hay un punto importante. Lo tenemos subrayado. No se exigirá como requisito de procedibilidad para ejercitar la acción penal por este delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar el que se demande previamente acción civil o familiar. Esto hay que subrayarlo, hay que detenerse aquí. Así es. Porque en el caso de nuestros fiscales del Ministerio Público que llegan a decirle quiero que encarcelen a este señor desobligado, a este papá guajolote, a ver señora, ¿dónde está la sentencia? ¿Ya fue usted al juzgado civil? ¿Ya le dijo al juez que le obligue, que le sentencie a pagar la pensión alimenticia a su esposo? No he ido. Entonces primero vaya para allá. Así que si no hay sentencia, al menos en Chiapas, nuestros fiscales del Ministerio Público, si no llegan con la sentencia, no lo quieren perseguir. Así es. Así que si eso está conforme a derecho, hay que modificar el derecho. En Chiapas tendríamos que otra vez hacer reformas legislativas, en este caso, al Código Penal chiapaneco. Pero no en este caso. Aquí dice que no se va a exigir como requisito el que se haya demandado previamente ante un juez de lo familiar. Pueden perseguirlo sin necesidad de demanda. Sin necesidad de que se le haya demandado ante el juez. Así es. ¿No? A ver qué dice más adelante. Procederá a declarar extinguida la acción o las sanciones penales cuando el inculpado, antes de sentencia de primera instancia, satisfaga voluntariamente el pago total de las cantidades que haya dejado de ministrar o las prestaciones debidas. Como que aquí se merece un tache. Porque no dice nada de reparación de daños, sino que con el pago total de las cantidades que debía es suficiente. Y las deudas contraídas por la esposa y el dolor sufrido por la esposa, mamá de los niños, y el sufrimiento de las niñas y los niños, eso... ¿Dónde quedan eso? No vale. No vale. Algunos podrán decir, bueno, vayan e inicien una acción civil por daño moral. Ok, pero si hay ya legislaciones en México de otras entidades que lo especifican, pues hay que entrarle y hay que actualizarse
para que no se hagan patos o patas nuestras autoridades. Así es. Ahora, ¿a dónde nos vamos? Al Código Civil de la Ciudad de México. ¿Qué dice este código? Aquí habla también de 90 días para constituirse en deudor alimentario moroso. Un punto a su favor es que cuentan con registro de deudores alimentarios morosos. Muy bien, Aplauso. aplauso. Un tache porque tiene que esperarse hasta que se cumplan 90 días para poder tomar acciones. Para poder registrarlo, ¿no? Así es. Así que ahí, bueno, eso es lo malo. En México no tenemos un código civil único. De hecho, tampoco tenemos un código penal único. Estaba en proyecto en el año 2018, se mencionó en los debates presidenciales que debiera impulsarse un código penal único para que no se tengan estas discriminaciones, porque algún chiapaneco, algún papá guajolote se va a sentir discriminado. A ver, ¿por qué en Ciudad de México y en otras entidades se tiene que, con 90 días nos los mandan al registro y aquí con 30 días? El que se va a sentir discriminado es el chiapaneco. Porque ve que en Ciudad de México le dan vencida 2 meses más. 2 meses más, sí, 2 meses de gracia, ¿no? Sí. Y aquí con 30 días ya, bueno, que trabaje el Congreso de la Ciudad de México. ¿O tú a quién le vas? A Chiapas. A Chiapas, sí. En ese aspecto. En ese aspecto, hasta ahorita, como dicen los mexicanos, mi gallo Chiapas. Eso, sí, porque aquí con 30 días para el registro de deudores alimentarios morosos. Ahora bien, aquí especifica muy bien, especifica cómo alguien que ya fue registrado y ya le dieron, ya tiene su registro, su constancia, su certificado de deudor alimentario moroso, ¿cómo se puede quitar ese registro? Aquí lo dice, la persona podrá solicitar la cancelación del registro en el registro civil, para lo cual, ¿qué necesita? Pagar la totalidad de los adeudos que tenía pendientes. Obtenidos. ¿Verdad? Exacto. Los que tenía pendientes. No dice, y aquí hay un tache, no dice de reparación de daños, ¿eh? No dice. Entonces, doble tache, porque bueno, se tiene que acumular 90 días para que lo puedan registrar. Eso es un tache, ¿no? En ese aspecto, sí. Y otro tache porque no pensaron, los legisladores no pensaron en la reparación de daño. Sin embargo, tiene algo que no especifica nuestro código. Se habla de un registro en el registro público de la propiedad. Esto está muy bueno. Dice, el registro civil, una vez hecha la inscripción a que se refiere el párrafo anterior, formulará solicitud al registro público de la propiedad a efecto de que se anote el certificado respectivo en los folios reales de que sea propietario el deudor alimentario moroso. El registro público de la propiedad informará al registro civil si fue procedente la anotación. Así que si tenía un terreno, una casa ya registrada bajo su nombre, automáticamente, de ahí, si él dice que no tiene cómo cubrir los gastos, de ahí lo puede obtener. Exactamente. Y además, con ese registro ya no podrá vender. Exacto. ¿No? En ese aspecto, un aplauso. Un aplauso. La verdad. Sí. Es lo que necesitaríamos en nuestro código chiapaneco. También que se especifique. Exactamente. Así que si el deudor moroso en la Ciudad de México, que ya registró, ya tiene en el registro público de la propiedad y comercio, que es deudor alimentario
y que va a solicitar una hoja de libertad de gravamen, no va a poder. Le van a decir, su inmueble sí tiene un gravamen. No puede usted vender porque el comprador va a comprar esa deuda. Y si ya es mucha, a ver, ¿quién dice que no puede haber una deudita de cientos de miles? Ah, sí. En Las Rosas hay uno. Y aquí le queremos mandar un saludo a alguien de nuestro auditorio, doña Anita Rincón. Tiene ella un deudor alimentario moroso. Doña Anita, vaya usted a registrarlo. A ella le adeudan cientos de miles. Sí, es cierto. 600,000 y no sé cuánto, porque bueno, se va acumulando. Entonces, aquí va a proceder otra vez, doña Anita, póngase abusada, que vaya al registro civil para registrar esa deuda que tiene su ex y que le den su certificado y mejor de una vez que haga el trámite, ya que hay precedentes, que intente el trámite, que vaya a litigar, que intente que las propiedades de su ex queden con una anotación. Así es, que con registro. Sí, que vaya al registro público De la propiedad y comercio. Para que ahí llegue la notificación de que tiene sus propiedades y no es digno de pagar. ¿Cómo es posible que teniendo posibilidades de hacerlo, este señor al menos es cañero, tiene muchas hectáreas de caña, pero bueno, la cosa es hacer sufrir a la persona. Algo más que dice este código. Cuando el deudor alimentario no estuviere presente o estándolo... es que si el acreedor alimentario contrajo deudas, el deudor alimentario deberá ir a cubrirlas. También, muy bien, ¿no? Un puntito. Un punto. Ahora vayamos a su código penal. Y aquí otra vez subraya. Hay que checar esto. Dice, si el adeudo excede de 90 días, el juez ordenará al registro civil el ingreso de los datos del sentenciado en el registro de deudores alimentarios morosos. ¡Qué padre! Aquí tanto en el Código Civil como en el Código Penal se ordena el registro de los deudores alimentarios morosos. Así es. Y hay unos estados que ni en uno ni en otro. Al menos son 3 meses, pero queda registrado tanto en el civil como en el penal. Lo ordenan en ambos lados, en el civil y en el penal. Se puede decir que un punto a favor de que lo registren al civil y donde veo que sigue ganando Chiapas es en los días. En el número de días. Así es. Pero no se aprovecha que nuestra legislación lo contempla o quizá no se sepa. Bueno, pero ahora ya lo saben. Así es. Para eso está Enfoque F. Para darles esa información. Ya ven lo importante que es sintonizar y escuchar nuestras redes sociales. Enfoque F, acuérdense, a ver cómo se escribe Enfoque F. Enfoque F, pero una F en la última E. Inmediatamente después de la E. O sea, no se separa. Enfoque F. Se puede decir Enfoque F, ¿no? Porque no hay separación. No hay un signo antes de la F. Es inmediatamente. Para después. que vean cómo trabajamos por ustedes. Sí, exactamente. A ver, ¿qué dice entonces? Aquí, en el artículo 196 del Código Penal de la Ciudad de México, aquí se le sigue llamando Distrito Federal, dice que para otorgar el perdón, solo procederá el perdón si el indiciado, procesado o sentenciado paga todas las cantidades que hubiere dejado de proporcionar por concepto de alimentos y otorgue garantía cuando menos por el monto equivalente a 1 año. Esto no lo habíamos leído, ¿eh? No. En los códigos anteriores. No habla de reparación de daño. Tache. No. Ok. Ni daño ni perjuicios. Tache en ese aspecto, pero tiene un puntito. Así es. Otorgar garantía cuando menos por el monto equivalente a 1 año.
Solo en ese caso habrá perdón. Si no lo garantiza, pues no. Ahora hay que ver y que la garantía sea efectiva, que su abogado, que el Ministerio Público, que el juez vean que la garantía sea efectiva. Así es, que se cumpla. Sí. Algo nuevo. En ese aspecto de la Ciudad de México está muy bien porque viene dando más o menos como Chiapas. Como le comentaba, lo único que no estaba de acuerdo eran en los días, porque en esos son 90 días y en Chiapas son 30, pero de los años de prisión son los mismos, son 8 años. Sí. Entonces, siento que trae sus pros y sus contras. O sea, sus, ¿sí? Beneficios y a favor y en contra en algunos puntos, pero siento, y no sé, yo soy chiapaneca, pero al menos en lo que acabamos de leer, me gustó porque, como dice Tache, tal vez que no hay reparación de daños, pero esa garantía siento que también es importante. Es importantísimo. Sí. Creo que trabajar en un código civil único en México es algo en lo que debemos ir pensando, o bien los legisladores que no solo lleguen a calentar su silla, que no solo lleguen a levantar el dedo, que trabajen o que pongan a trabajar a esos zánganos que tienen a su lado, porque sí ganan muy bien, se les paga muy bien, les pagamos muy bien. Bueno, que trabajen en iniciativas, que nos escuchen aquí, que nos escuchen en Enfoque F, que escuchen este programa y los que vienen, porque hoy ya tenemos que ir cerrando este programa, que nos escuchen para que vayan perfeccionando los códigos. Así es. Su código civil, su código penal. A ver, seguimos aquí, hay un dato importante. El artículo 197 del Código Penal de la Ciudad de México dice: si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias ocurre en incumplimiento de una resolución judicial, las sanciones se incrementarán en una mitad. ¿Qué significa? Lo expliquemos. Significa que en la Ciudad de México, aunque no haya una sentencia de un juez familiar, de un juez civil, procede la querella, procede vincular al proceso al deudor alimentario. Pero si hay una sentencia y incumple, como incumple nuestro famoso R. Cancino Gordillo en Comitán, se le debería incrementar en una mitad. Eso es lo que ocurre en la Ciudad de México. Puede llegar el acreedor alimentario y decir: señor, este deudor ya debe 4 meses. Si la cantidad acumula 10,000 pesos, o pongamos de se ejemplo incrementará a 15. Así es. ¿Cuál ejemplo? De R. Cancino. Él debía 30. O 45. Sí, porque en este caso hay sentencia. Así es. ¿No? Para que quede muy claro esto. Ya ven, señores diputados, señoras diputadas, señoras y señores, los hijos, los abuelitos a quienes deben darles pensión alimenticia, escuchen Enfoque F. A ver nuestras redes sociales, porque ya vamos a cerrar nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, muy importante, TikTok. Nuestro TikTok. Pero los identifiquemos en YouTube también. Este es YouTube. Este es una transmisión, es un podcast que estamos transmitiendo en YouTube, Enfoque F, es decir, Enfoque F. Y así se llama también nuestro TikTok, y así se llama también nuestra página de Facebook, y así se llama también en Instagram, Enfoque. Y en los teléfonos, por si alguien quiere hacer una consulta, no somos expertos, pero luego investigamos, no inventamos. Si quiere hacer una consulta, si quiere solicitar un apoyo, Enfoque F está para eso. Así que muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Enfoque F, un espacio con perspectiva de género.